Soy Ander, un chico de 28 años, y siempre he sido el que arregla los problemas. Me considero una persona práctica, alguien que se ocupa de las cosas sin hacer mucho ruido. En mi familia, siempre he sido el que mantiene todo funcionando, pero esta Navidad, las cosas cambiaron. La gelatina de arándanos aún conservaba la forma de la lata. Nadie se molestó en alisarla. Un tazón de puré de papas instantáneo se enfriaba cerca del borde de la mesa, con grumos pegados al borde como si ya hubieran decidido endurecerse. No había música. El calefactor hacía clic y gemía cada pocos minutos como si ni siquiera él estuviera seguro de si debía seguir funcionando. Me quité el abrigo y lo colgué en el perchero junto a la puerta, el mismo que está torcido desde que tenía 16 años. Nadie lo arregló nunca, al igual que la comba en la puerta del armario o la inclinación en la lámpara del salón. Todo en la casa se inclinaba un poco, como si estuviera cansado de sostenerse. Mamá estaba sirviendo agua en 3 vasos desparejados. No levantó la vista cuando entré, simplemente empujó un vaso hacia un plato vacío y siguió adelante. Su suéter era de un rojo festivo y demasiado brillante, pero su rostro no coincidía con él. La sonrisa que me dio fue educada, delgada, como la de un cajero al final de un largo turno. Papá ya estaba sentado, girando lentamente su copa de vino en la mano. El vino no era bueno. Nunca lo fue. Barato y caliente. No lo bebía por el sabor. Bebía porque le daba a sus manos algo que hacer. Asier estaba sentado frente a él, encorvado sobre su teléfono. Echó un vistazo cuando entré, luego volvió a mirar hacia abajo como si no lo hubiera hecho. Tomé mi asiento habitual, el que está junto a la puerta de la despensa. Crujía cuando lo saqué. Nadie dijo nada. Nadie rezó. Nunca lo hacíamos realmente. Simplemente llenamos nuestros platos y guardamos nuestros pensamientos para nosotros mismos. Alcancé el jamón. Estaba seco. Me serví de todos modos. A la mitad del primer bocado, papá se aclaró la garganta. Luego lo dijo: «Eres una carga, Irati. Ya es hora de que te mudes». No levantó la voz. Ni siquiera me miró directamente. Simplemente lo dijo como si estuviera leyendo una lista de compras, como si lo hubiera tenido en la lengua durante un tiempo, y esta noche el vino le dio permiso. No me moví. Tampoco los demás. Asier se quedó congelado con el tenedor en el aire. Mamá soltó un pequeño suspiro, casi una risa, pero no del todo. Luego dijo: «Oh, Koldo». Pero las palabras no fueron a ninguna parte. Simplemente se disolvieron. El calefactor hizo clic de nuevo. Mis papas ya estaban frías. Las miré y me pregunté, no por primera vez, cuánto tiempo había estado poniendo la mesa para personas que no planeaban alimentarme de vuelta. No respondí, no de inmediato. Simplemente tomé el cuchillo y unté un poco de mantequilla en el panecillo que tenía delante. Se desmoronó de todos modos, del tipo que siempre sabía a quemado por el congelador, sin importar cuánto tiempo lo calentaras. Mamá se ajustó la servilleta. Asier parecía querer decir algo, pero no encontraba el punto. No les de tiempo. No estoy aquí porque no pueda pagar el alquiler, dije. He estado cubriendo los servicios públicos, las facturas del supermercado, esa botella que estás bebiendo. Los ojos de papá se quedaron en su plato. El vaso volvió a girar en su mano. Dijo: «No importa. Sigue siendo mi casa». Esa parte era cierta. Su nombre estaba en la escritura, pero el techo había sido sostenido por otras cosas durante mucho tiempo, cosas como cheques de pago de emergencia, pagos de préstamos rebotados. En silencio cubrí la tarjeta de crédito de Amaya que pagué en agosto. Ella no dijo gracias, solo dijo: «Eres una buena hija». Como si eso lo hiciera mutuo. La noche que se rompió el calentador de agua, trabajé un turno de fin de semana para reemplazarlo. Cuando su coche se averió en febrero, caminé hasta la farmacia en la nieve para recoger los medicamentos para el corazón de papá. Cuando Asier no pudo pagar sus cuotas estudiantiles, me salté mi propia cita de terapia y le transferí el saldo sin decir una palabra. Ninguno de esos momentos fue dramático, solo intercambios silenciosos de mi tiempo, mi dinero, mis necesidades. Nadie pidió pruebas, y nadie los recordó tampoco. Eché un vistazo alrededor de la mesa. Ni una sola foto enmarcada en la pared me incluía después de la escuela secundaria. Había fotos de bebé de Asier, un retrato de boda de su renovación de votos,
Incluso una foto de papá estrechando la mano del presidente de la asociación de vecinos en alguna barbacoa del vecindario. Pero me habían borrado con aerógrafo en tiempo real, borrado suavemente durante años. Sin peleas, solo ediciones. Una vez llevé la cuenta, 6 años, 7 meses y 4 días de asegurarme de que la luz permaneciera encendida, y nadie notó que la energía provenía de mí. Compré esas bombillas, las cambié, también. Pero esta noche, la habitación se sentía tenue de todos modos. Mamá finalmente me miró, pero no fue una mirada de disculpa, más bien de alivio, como si una decisión difícil finalmente se hubiera tomado sola. «Tienes un buen trabajo», dijo. «Caerás de pie». Eso fue lo más parecido a la amabilidad que obtendría. Me levanté lento y constante, doblé mi servilleta en un cuadrado y la puse junto a mi plato. Papá se reclinó en su silla como si hubiera estado esperando este momento. Tal vez lo había estado. Tal vez esa frase había estado sentada en la parte posterior de su garganta durante años, solo esperando hasta que hubiera hecho lo suficiente para que mi ausencia se sintiera como un regalo. No di un portazo al salir. No empaqué con urgencia ni rencor. Me moví de la manera en que la niebla se levanta, silenciosa, inadvertida, desaparecida antes de que nadie esté seguro de que estuvo allí. Conduje de regreso al apartamento que nunca les dije que tenía. Un pequeño apartamento de un dormitorio encima de una antigua panadería donde el pasillo olía a canela y azúcar quemada. Lo había alquilado hacía meses, originalmente como un lugar para dormir la siesta entre largos turnos, pero lentamente se había convertido en mío de una manera en que la casa familiar nunca lo fue. La lámpara junto a la ventana se encendió con un suave zumbido. Un cálido brillo ámbar se extendió por el piso de madera. No me había dado cuenta de lo diferente que se sentía la luz real cuando no era prestada ni adeudada. No había fotos en las paredes, solo el pequeño lienzo que pinté un domingo lluvioso, remolinos abstractos en color crema y verde musgo. No era hermoso. No realmente, pero era mío. Me quité los zapatos, puse mi teléfono en la encimera. El único mensaje parpadeante era de Eider. Solo un emoji de corazón y las palabras: «Todo bien». Ella nunca necesitaba más que eso. Ella había estado allí la noche que mi coche se averió, el día que la sala de emergencias llamó por la arritmia de papá. Ella sabía cuántos turnos cubrí, cuánto había dado. Ella también sabía cuándo no hacer preguntas. Me senté en el suelo, con la espalda contra la pared, las piernas estiradas. El calefactor se encendió bajo, constante, fiable. Por una vez, no tuve que prepararme para una llamada sobre un fusible quemado o una factura impaga. El silencio no se sentía vacío. Se sentía ganado. Pensé en la lista que solía guardar en mi aplicación de notas. Cada gasto que cubrí solo esta vez, cada préstamo que hice sin intereses, cada promesa hecha en forma de la próxima vez te tenemos. La borré sin mirar. Ya no estaba construyendo un caso. No estaba esperando a que alguien dijera «no lo sabíamos». Lo sabían o eligieron no saberlo. A la mañana siguiente, llamé a la compañía de electricidad, al servicio de agua, al proveedor de Internet. Uno por uno, eliminé mi nombre de las cuentas, les di el nuevo número para contactar a papá. Ninguno de ellos discutió. Simplemente actualizaron los registros. No era venganza. Era claridad. No envié un mensaje de texto para avisarles. Se darían cuenta cuando la pantalla se apagara, cuando el calefactor se detuviera, cuando el grifo se secara. Y tal vez solo por un segundo se detendrían el tiempo suficiente para preguntarse quién había estado sosteniendo la línea todo este tiempo, pero probablemente no. Esa nunca fue la razón por la que lo hice. Para la tercera mañana, había comenzado a abrir las cortinas antes de que saliera el sol por completo. Me gustaba la forma en que la luz entraba lenta y dorada, deslizándose a través del encaje y los hilos suaves. El apartamento no daba a mucho, solo a una pared de ladrillo con una vid obstinada trepando por su lado, pero era mío. Comencé a preparar café de nuevo. Café de verdad, no del instantáneo que solía tragar entre recados. El olor se enroscaba en las esquinas de la habitación y se quedaba allí como si perteneciera. Incluso compré crema en una botella de vidrio, del tipo que tintinea suavemente contra la puerta del refrigerador cuando la alcanzas. La quietud no era solitaria. Respiraba. A veces me despertaba y olvidaba revisar mi teléfono. No había llamadas perdidas, ni mensajes de voz largos de mamá comenzando con «no te asustes», pero tampoco alertas de sobregiro del banco.
Ni textos medio sinceros de solo para saber cómo estás, que realmente significaban necesitamos algo de nuevo. Encontré pequeñas cosas para arreglar. Un cajón pegajoso, una bisagra chirriante. El tipo de trabajo que no tenía peso emocional, ni demanda oculta. Era extraño cómo la curación se arrastraba. No como fuegos artificiales, sino como agua tibia que corre clara después de semanas de óxido. Eider vino una noche de jueves. Trajo sopa en un tarro de cristal y un libro usado con el lomo roto. ¿Sigues respirando?, preguntó, de pie en la puerta. Asentí. Ella no indagó, simplemente se quitó las botas y se instaló como si siempre hubiera tenido un lugar allí. No hablamos mucho. No necesitábamos hacerlo. Ella encendió una vela sin preguntar. El aroma era algo suave, lavanda y cedro. Se mezcló con el café y la sopa y la tranquilidad. Más tarde, después de que se fue, me quedé junto a la ventana durante mucho tiempo. La pared de ladrillo afuera estaba iluminada por una sola farola, y por una vez no sentí que estaba esperando que algo cambiara. El apartamento no brillaba, pero resplandecía de una manera en que la casa nunca lo había hecho. No por la decoración o el ruido, sino por el simple hecho de que nada aquí era prestado, mendigado o equilibrado sobre la culpa. Solo Millionen, finalmente. Comenzó con el correo. Una carta llegó a la dirección de mi trabajo reenviada desde la antigua, escrita a mano. El sobre barato, suave alrededor de los bordes. Sin nombre de remitente, pero conocía la letra. Mamá nunca llamaba a las cosas por su nombre. Preguntó si todavía tenía acceso a las cuentas de los servicios públicos. Dijo que estaban teniendo algunos retrasos temporales en el pago. Culpó al nuevo sistema en línea. No respondí. Una semana después, Asier envió un mensaje de texto. 3 palabras. El wifi se ha ido. Sin saludo. Sin pregunta. Solo una declaración como si todavía estuviera de guardia. Lo dejé en rojo. Luego vino el mensaje de Eider. Tu papá estaba en la ferretería. Se veía mal. No pregunté cómo sabía que era él. Simplemente lo sabía. El pueblo no era grande, y el rostro de Koldo era difícil de confundir. Siempre rojo por el sol o la frustración. Probablemente ambos. Eider dijo que estaba discutiendo sobre un aviso de corte. Intentó pagar en efectivo por algo que necesitaba una cuenta. Salió con las manos vacías. Imaginé la casa al atardecer. Sin luz en el porche, sin brillo en el pasillo. Mamá encendiendo velas, no por ambiente, sino porque el interruptor se había disparado de nuevo y nadie podía resolverlo. Sin agua caliente, sin cargador para el teléfono de Asier, sin refrigerador zumbando de fondo. Solo silencio y leche agria. Una noche, pasé por la calle. Solo una vez. El salón estaba oscuro, pero vi parpadeos como si alguien intentara cargar un teléfono con la batería de un coche. No me detuve. Simplemente seguí conduciendo hasta que su casa desapareció en el espejo retrovisor, más pequeña de lo que recordaba, cayéndose un poco más. El correo de voz llegó a la mañana siguiente. La voz de papá tensa, baja, no enojada, pero tampoco firme. Necesitamos hablar. Las cosas se salieron de control. Tal vez exageramos. Tal vez tú también. Nunca dijo las palabras, nunca lo haría, pero no necesitaba hacerlo. Sabía lo que costaba evitar que las cosas se desmoronaran. Y ahora ellos también. Otro mensaje, esta vez de mamá. Tu padre ha estado bajo mucho estrés. Ya sabes cómo es, pero sigues siendo parte de esta familia. ¿De acuerdo? No somos perfectos, pero esto no es como se supone que debe ser. Se supone que debe ser. Como si hubiera roto una regla al retirarme. Pero no había gritado. No había quemado puentes. Simplemente dejé que los cables se aflojaran. Y se rompieron bajo su propio peso. En el trabajo, escuché a uno de los becarios hablar sobre un grupo de Facebook del vecindario. Aparentemente, alguien en los suburbios se estaba preguntando si alguien tenía calentadores de espacio adicionales. La familia en Pinneridge está teniendo algunas dificultades. Dijeron algo sobre que su hija los había cortado. No dije nada, simplemente seguí caminando. Para el viernes, habían enviado una tarjeta. Sin mensaje dentro, solo una foto de los 3 en alguna comida compartida de la iglesia. Todos sonriendo demasiado, un marco con forma de familia con un borde faltante.
No me pidieron que volviera, no directamente, pero debajo de cada silencio había una esperanza de que pudiera hacerlo, de que alguien todavía aparecería con la solución, con las contraseñas, con el dinero, con la luz. Una semana antes de Pascua, una tarjeta llegó a mi apartamento. Sobre de color pastel, cursiva dorada. El tipo de cosa que compras en un paquete de 10 y guardas en un cajón para cuando olvidas el cumpleaños de alguien. Sin dirección de remitente, pero sabía de dónde venía. Dentro, la letra no era de mamá esta vez. Era de Asier. Espero que te pases por aquí. Guardaremos un plato para ti. Jamón, huevos revueltos, ese pastel que te gusta. Sin presión, solo familia. Solo familia. Como si esa frase no se hubiera deshilachado ya hasta la nada. No mencionó la última cena. La frase que papá había dejado caer como una piedra. No preguntó cómo estaba o qué necesitaba, solo jamón y pastel. No respondí. 3 días después, Eider llamó. Sonaba vacillant. Vino a mi edificio. Asier dijo que solo estaba por la zona. Me quedé en silencio. Preguntó si había hablado contigo. Dijo que las cosas eran complicadas y que estaba siendo demasiado orgullosa. Esa parte me golpeó más fuerte de lo que esperaba. Asier, el que había ayudado a superar sus ataques de pánico en la escuela secundaria, el que me quedé despierto con él a través de relaciones rotas y clases fallidas, ahora veía el silencio como orgullo, mis límites como ego. Dijo, estás dejando que las cosas se desmoronen solo para demostrar un punto, agregó Eider. Me reí, pero no sonaba como yo. ¿Dejar que las cosas se desmoronen? Las había mantenido unidas durante más tiempo del que ninguno de ellos sabía, con extensiones de préstamos con cinta adhesiva y matemáticas privadas de sueño. No dejé que nada cayera. Simplemente dejé de sangrar para sostenerlo. Al día siguiente, recibí una tarjeta de seguimiento. Sin escribir esta vez, solo una foto metida dentro. Asier, mamá, papá posando junto a una mesa de Pascua. Un solo plato vacío dejado justo en el centro. Por un momento, me pregunté a quién pensaban que alcanzaría ese plato vacío. ¿Era un señuelo, un viaje de culpa o un mensaje disfrazado? No respondí. Preparé estofado de lentejas esa noche, leí la mitad de una novela de una sentada y encendí una vela junto a la ventana. La luz parpadeó una vez, luego se estabilizó. No había necesidad de explicar. A veces el silencio es la respuesta. La última vez que supe de ellos fue un mensaje de texto grupal enviado a mí, a Eider y a 2 primos lejanos que apenas conocía. Sin saludo. Solo una foto de papá en una cama de hospital conectado a un monitor cardíaco con el título. Por favor, manténganlo en sus oraciones. Esta familia permanece unida. Me quedé mirando la pantalla durante mucho tiempo, no porque no me importara, sino porque la frase colgaba allí como una cuerda que una vez me mantuvo como rehén. Esta familia permanece unida hasta que no lo hace. Hasta que alguien decide que eres inconveniente. No respondí. No pregunté qué pasó o qué tan grave era. Había jugado a la enfermera antes, me había sentado en salas de espera, había firmado los formularios del seguro, había pedido favores. Esta vez doblé la ropa. Esa noche Eider volvió a llamar. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó. ¿Se te permite sentir cosas? Lo hago, dije. Simplemente ya no se lo debo. No había amargura en mi voz, ni triunfo, solo aire. Ella hizo una pausa. ¿Alguna vez piensas que lo entenderán? Pensé en el plato vacío que me pusieron en Pascua, en lo cuidadosamente que había sido colocado, centrado, fotografiado. Tal vez creían que eso era suficiente. Pero recordé los años que me senté en esa mesa y realmente no estuve allí. La forma en que me dejaron desvanecer hasta que el silencio fue la única versión de mí que reconocieron. Dije en voz baja, yo era parte de esta familia. Simplemente vivían más fácil cuando desaparecí. Y ese fue el final. No una puerta cerrada de golpe. No una carta de vuelta. Solo esa frase colgando en el aire como una amenaza de luz. Demasiado suave para agarrar, demasiado fuerte para separar. Pasaron 3 meses, luego 4. El verano se deslizó. La panadería de abajo abrió su patio, y el olor a café y azúcar quemada regresó al pasillo. Cultivé albahaca en el alféizar de la ventana. Se marchitó 2 veces, luego se enganchó. Una tarde, caminé hasta la oficina de correos y envié un pequeño sobreacolchado.
Sin dirección de remitente, sin nota. Dentro, la llave de repuesto de la casa, la última que todavía tenía. La deslicé entre 2 páginas de un antiguo libro de contabilidad de servicios públicos, uno con mi nombre escrito en la parte inferior con tinta azul, rodeado 3 veces como si significara algo. Unos días después, pasé por su calle de nuevo, no a propósito, solo por costumbre. La luz del porche parpadeaba. Una bombilla nueva, tal vez. Potencia incorrecta. Demasiado áspera. Del tipo que zumba débilmente y se quema rápido. No había nadie afuera. Pero pegado a la puerta, justo encima de la perilla, había algo pequeño. Mi nombre impreso en letras mayúsculas. En una etiqueta que solía guardar en el cajón de la cocina para enviar paquetes. No me detuve a leer el resto. No llamé. No la quité. Simplemente me di la vuelta y caminé de regreso a través del calor del final del verano, de regreso hacia el zumbido silencioso de mi apartamento. La lámpara estable en la esquina, las hojas de albahaca captando la luz dorada en el alféizar. Detrás de mí, la casa permanecía quieta. Lucy's Encendedores. Nadie en casa. Si alguna vez has desaparecido en tu propia casa, no tienes que explicarlo. Simplemente deja un solo punto.